nosotros no estamos defendiendo a personas. Eso es lo que se tiene que entender y que debió haber entendido el gobierno federal en su momento. También hay cosas que se tratan de tapar, ¿no?, al no hacer pública esa información, pero con esta herramienta podemos llegar a ella, ¿no? Y de ahí la importancia del árbitro neutro, ¿no? Es a través de esos mecanismos de transparencia, de información, que nosotros podemos acceder y obtener la información que nosotros necesitamos para continuar con la búsqueda y la investigación de nuestros familiares desaparecidos. ¿Cómo dejas a un estado vulnerable sin una dependencia, sin un instituto que te garantice el acceso a la información pública? Hola, ¿qué tal, amigas, amigos, familia? Estamos en un episodio más de Diálogos por Sinaloa y estoy muy contenta, muy orgullosa de tener este día, para este episodio, a expertas y expertos, a ciudadanas y ciudadanos comprometidos con un tema tan importante como lo es la transparencia, la rendición de cuentas, la protección de datos personales. Y yo pudiera decir mucho de cada una y de cada uno de ellos, pero me gustaría más, primero agradecerles de todo corazón que se den la oportunidad de estar aquí en este programa de Diálogos por Sinaloa, a todas, a cada una, reconocer de verdad todo el esfuerzo, todo el empeño, toda la dedicación, toda la voluntad que ponen para enarbolar esta causa tan importante siempre, pero hoy más que nunca, pues que está en peligro de extinción. Y después de ello me gustaría que se presentara cada una y cada uno de ustedes. ¿Empezamos? José Alfredo Beltrán Estrada, comisionado de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública. ¿Y fue presidente de la Fui misma? presidente de la comisión, sí, durante el 2019 y cachito del 2022, actualmente y todavía comisionado. Es periodista, platícanos sí, más. En realidad mi formación es periodística, 22 años de ejercicio periodístico a través del periódico Noroeste. Soy cofundador de Iniciativa Sinaloa, en la cual renuncié precisamente por el tema de conflicto de intereses. Participé activamente en el Frente Cívico Sinaloense con mi querida y amada Mercedes Murillo Monge. Fui presidente de la Asociación de Periodistas y Comunicadores 7 de junio y también catedrático en la Universidad Autónoma de Sinaloa. Ven, ¿por qué quería que empleara la presentación? Y está haciendo un abstract nada más. Pero pues un gran reconocimiento a toda tu labor como profesional de la información. Gracias, diputada. Adelante, estimada. Pues yo soy Marlene León, directora de Iniciativa Sinaloa. Quisiera decir mucho como José Alfredo, pero pues tiene una gran trayectoria, entonces no me puedo comparar. Pero sí, encantada de estar en este espacio para hablar sobre este tema tan importante. Al contrario, también una guerrera, una mujer comprometida. Ojalá Sinaloa pues contara con más personas con esa pasión por lo que hacen, por lo que defienden, como Marlene. Así que gracias, pues al contrario, un honor tenerte. Igualmente. Bueno, gracias. Pues mi nombre es Lucía Mimiaga, yo soy comisionada actualmente del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción, y también pues mi perfil es el periodismo, también más de 20 años de experiencia en el periódico El Debate, en donde trabajé, y en diversos proyectos. Me tocó ser editor en jefe, o sea, liderar a muchos jóvenes periodistas, ¿no? Que ya ahorita ya no son tan jóvenes, pero que han estado... Ellos han alcanzado nada más. Y bueno, pues también renuncié al periódico El Debate por conflicto de interés, ahora con esta posición, ahora trabajando pues con las autoridades en el sistema anticorrupción, y pues somos el vínculo social, o sea, ciudadano, con todas las autoridades y con el sistema, ¿no? Para combatir pues este problema que pues está en muchas esferas sociales, desgraciadamente. Claro, gracias. Muchísimas gracias. Y déjenme decirles que doble orgullo de tener aquí a Gustavo Rojo, que ahorita se va a presentar, porque ha estado recientemente viniendo desde la ciudad de Mazatlán, he estado viniendo a Culiacán, y que hoy exclusivamente venga a estar con nosotros en este episodio de Diálogos por Sinaloa, lo valoramos muchísimo. Gracias, diputada. Bueno, pues mi nombre es Gustavo Rojo, yo soy director de la organización civil Observatorio Ciudadano de Mazatlán, que se encarga de vigilar el ejercicio del recurso público en nuestro municipio. Estamos por cumplir 10 años de trayectoria, de los cuales me ha tocado estar al frente 9,
Y pues muy preocupado porque pues somos defensores del derecho humano al acceso a la información pública. Dentro del objeto social del observatorio está la formación de ciudadanía y a lo largo de los años hemos dado muchas capacitaciones precisamente en el acceso a la información pública a periodistas, activistas, ciudadanos, estudiantes. Y pues muy preocupados por este entorno que estamos viviendo ante la desaparición de nuestro organismo garante. Y pues aquí estamos para hablar del tema, ¿no? Gracias por la invitación. No, hombre, al contrario, gracias a ti. Y pues en la siguiente presentación, que la verdad yo me siento pues muy honrada de que enarbole también esta causa y mucho que aprenderle y mucho que admirarle. Por lo que con su valentía, con su resiliencia, pues sopesa cada día una madre buscadora que padece en carne propia lo que miles de madres en este estado, lamentablemente, en este país. Y pues mi gratitud, y ojalá tú nos cuentes más de ti, estimada Micaela. Muchas gracias, y precisamente pues gracias por este espacio y por sumarnos junto con estas compañeros y compañeras. Mi nombre es Micaela González Heras, soy madre de Antonio de Jesús Lozoya González y Cristian Giovanni Lozoya González, dos jóvenes que fueron detenidos y desaparecidos por servidores públicos el 27 de noviembre del 2012 aquí en Culiacán, Sinaloa, México. Y pues tengo ya más de 12 años en búsqueda de ellos y hasta el momento pues siguen sin ser localizados. Y efectivamente pues también nos hemos sumado a diversos sectores en lo que es en el proceso de la búsqueda e investigación de nuestros familiares, y en uno de ellos pues nos hemos sumado a la red de anticorrupción, al Comité de Participación Ciudadana, y estamos trabajando en conjunto tanto con nuestro observatorio como con Iniciativa Sinaloa, y más en este tema que es esta reforma, que es un gran retroceso para nosotros. Claro, muchas gracias, Micaela. Y para entrar en materia, que justo das la pauta, como madre buscadora, al ver la inacción del gobierno, al no cumplir del todo con la tarea, y que aún los esfuerzos institucionales por crear áreas para ello ha sido por mucho insuficiente, y por eso requiere que pues con manos y sus uñas y su propio valor, porque es eso, es valor para organizarse e ir a buscar a sus hijos, a sus familiares. ¿Qué le diría usted a las personas en base a lo que usted se ha involucrado con estas organizaciones y con lo que hoy tenemos, con esta contrarreforma, le llamo yo, constitucional, que echa abajo el INAI y se lleva de corbata a los organismos locales como el CEAIPES, que aquí vamos a hablar sobre ello? Pero usted, ¿cómo lo ve desde su óptica como madre buscadora? Sí, fíjate que ese es un tema que sí se tiene que abordar, no nada más de esta área, sino de varios sectores, porque precisamente la falta de información es lo que nos tiene detenidos a utilizar estos mecanismos, estas herramientas que son favorables para nosotros como sociedad. El hecho de que se haga una reforma a lo que es este órgano de transparencia, pues sí afecta, pero no lo vemos porque no nos hemos adentrado a utilizarlo. Para el hecho de que nosotros tengamos esa carencia de parte de las instituciones en cuanto a los temas de datos, de información, de investigación, de consultas, eso que nos ha limitado porque la autoridad niega a proporcionarnos esta información. Entonces es a través de esos mecanismos de transparencia, de información, que nosotros podemos acceder y obtener la información que nosotros necesitamos para continuar con la búsqueda y la investigación de nuestros familiares desaparecidos. Claro, excelente, pues muchas gracias. ¿Qué le dirías a las demás madres que están como tú, o a las demás personas en general que creen que, bueno, ese tema de la transparencia, el acceso a la información, a ver, yo lo que quiero es salir a la calle, buscar qué comer y qué traerle a mis hijos, y lo ven como irrelevante? ¿Qué les dirías? Sí, precisamente yo creo que esto es un espacio para darlo a conocer, para que las personas lo conozcan más a fondo, para que vean la utilidad de esta herramienta, para que
se hagan estos espacios donde las personas conozcan más a fondo y sepan la utilidad que tenemos de que, por ejemplo, nosotros en nuestro caso como madres buscadoras, que necesitamos esa información de parte de esas instituciones que la niegan por diferentes argumentos, por secrecía o por otros puntos relevantes para ellos, pero que nos afectan a nosotros en cuanto a obtener la información clara y transparente. Sí es importante, y yo creo que eso no nada más va a quedar en este espacio, porque aunque ellos estén otorgando otro órgano que le llaman transparencia para el pueblo, nosotros lo vemos como una burla decirlo, porque en sí nosotros no obtenemos esa transparencia que realmente necesitamos en cuanto al tema de información. Qué importante, Micaela, muchas gracias. Y ahorita mencionabas, Gustavo, Observatorio Ciudadano, y seguramente se han enterado las y los sinaloenses, los mazatlecos, de varios temas que han salido a la luz gracias a la labor que realiza Observatorio Ciudadano, esta organización de personas que se han preocupado por poner a la luz pública pues muchas corruptelas, ¿no? En ese sentido, ¿por qué consideras tú importante el derecho humano al acceso a la información gubernamental? Pues la importancia radica precisamente en saber los datos reales, ¿no? del ejercicio del gasto público. No quedarnos con esos datos que nos da la autoridad, sino ir a verificarlos nosotros mismos a través de esta herramienta, ¿no? Que es el insumo principal de Observatorio Ciudadano, ¿no? Y de muchos organismos y de los periodistas sobre todo, ¿no? ¿Por qué? Porque a través del acceso a la información es como podemos verificar la realidad de las cosas. A través del acceso a la información, históricamente, ¿no? Nos hemos enterado de grandes escándalos desde el inicio de este tema tan importante, desde la promulgación de la primera ley de transparencia. Prácticamente se promulgó con un escándalo, ¿no? Que fueron las famosas toallas de Vicente Fox y de Marta Sahagún, ¿no? Toallas gate, decían. Sí, el famoso toalla gate, ¿no? Que fue a través de una solicitud de acceso a la información, porque algún ciudadano, un periodista, se dio cuenta en una visita a Los Pinos que se manejaban ciertos lujos, ¿no? En esos artículos, y dijo, pues, ¿cuánto nos costó, no? A través del acceso a la información solicitó la factura de cuánto había costado cada una de las famosas toallas y de las cortinas que pusieron, y ahí nos dimos cuenta todo lo que habían pagado por una toalla, ¿no? Y a raíz de eso, pues vinieron más, ¿no? Con el paso del tiempo hubo investigaciones que detonaron la cantidad de corrupción que había en los gobiernos, ¿no? Hay que recordar la investigación que denominaron la estafa maestra, ¿no? Que fue derivado de un informe público del Auditor Superior de la Federación, que reveló algunos datos y dijo, pues ahí está la información, ¿no? Es cuestión de que vayan a ella, porque como que él no quiso decir exactamente lo que estaba pasando, pero dio el tip de por dónde podían irse los periodistas, y fueron miles de solicitudes de acceso a la información las que se hicieron para determinar toda la estructura de corrupción que había a través de las universidades y de empresas fantasmas, ¿no? Entonces, ¿cómo a través del acceso a la información nos damos realmente cuenta de lo que se hace en el gobierno? O sea, no hay que dudarlo, que también hay cosas muy buenas que se hacen, pero también hay cosas que se tratan de tapar, ¿no? Al no hacer pública esa información, pero con esta herramienta podemos llegar a ella, ¿no? Y de ahí la importancia del árbitro neutro, ¿no? ¿Por qué? Porque tuvimos con algunos gobiernos en los que les estorbaba entregarnos cierta información y la reservaban. Decían, no, esta información no te la puedo entregar porque la voy a reservar. Y ahí es donde entraba el estira y afloja entre el ciudadano y el gobierno a través de un árbitro neutro que determinaba quién tenía la razón, ¿no? Y ahí era el papel importante de la comisión, ¿no? En donde, si mal no recuerdo, cerca del 90% de los recursos de revisión los ganaba el ciudadano, no el gobierno. ¿Por qué? Porque el gobierno que estaba mal al reservar esa información. Entonces, de ahí la importancia de este derecho humano al acceso a la información, porque podemos accesar a los datos reales, ¿no? O sea, ¿cómo podemos saber si lo que compraron primero, el procedimiento estuvo bien, y segundo, si el costo por el que se pagó estuvo bien, ¿no?
De ahí, pues las famosas lámparas, ¿no? de Mazatlán, que pues oye, 187,000 pesos por una luminaria, ¿sí? Contratos millonarios para iluminar una sola calle. Entonces eso te brinca, ¿no? De entrada, oye, espérate, ¿cómo están gastando tanto dinero en una lámpara? Y ya es donde te abren el camino para empezar a buscar, te esconden la información, pero hay una manera de llegar a ella, pues, que es a través del acceso a la información, y de ahí se derivó todo lo demás, ¿no? 6 contratos, pues arriba de 500 millones de pesos, el último, un contrato multianual por 400 millones de pesos, entonces, por adjudicación directa aparte, ¿no? Entonces es donde dices, pues, wow, pues la herramienta es lo que te da, sacar a la luz pública la realidad de lo que está haciendo el gobierno y cómo lo está haciendo, de ahí la importancia, ¿no? En lo que se está gastando y cómo se está gastando el dinero de todas y de todos, porque no hay que olvidar eso, son los impuestos de todos los que pues generan estos recursos, ¿no? Muchas gracias, sí. Gustavo. José Alfredo Beltrán, en ese sentido, ¿cuáles tú consideras que son las consecuencias de la abrogación de la Ley General de transparencia y acceso a la información pública como actualmente lo tenemos, o las consecuencias de, pues primero esta contrarreforma, no puedo llamarlo de otra manera, discúlpenme para quienes leen la columna que escribo cada domingo y que siguen las opiniones que tenemos en la tribuna, igual en las diferentes participaciones en la comisión de la cual soy secretaria, podrán darse cuenta de cómo hemos estado señalando la reversa que se mete al eliminar al INAI, estorba la libertad, estorba la información, estorba la transparencia a este régimen. Pero desde tu perspectiva, que tienes más de 20 años dedicado a este tema, más los anteriores como profesional de la comunicación, de la información objetiva, ¿qué consecuencias ves? Que además de esto federal, pues en lo local se lleva de paso estos organismos como la CEAIPE, y no da garantías. Ahorita mencionaba Gustavo, ¿no? Más del 90% la CEAIPE le daba la razón al ciudadano. Ahora imagínense, siendo juez y parte el gobierno, va a ser un empleado o una empleada del propio gobierno. ¿A quién creen que le va a dar la razón? Al ciudadano, que quiere cuestionar lo que quiere esconder el gobierno y siempre ha querido, porque aquí no somos tapadera de nadie. No se trata de defender a los de atrás o echar culpa, no, de hacer que tengamos el menor impacto negativo posible al que ya estamos teniendo como país. Pero somos un estado federado y en Sinaloa podemos hacer cosas importantes como lo están haciendo en otros estados, pero tú eres el experto en ello, así que dinos las consecuencias. Muchas gracias, diputada Paola. Hay que distinguir momentos históricos, de manera breve lo digo. En 1977 se incorpora a la Constitución el texto derecho a la información será garantizado por el Estado. Estamos en el 77, tuvieron que pasar 25 años precisamente para que fuera realidad a través de un marco normativo, empezar la ciudadanía a tener el derecho de acceso a la información pública. Del 77 a 2000 el texto normativo es letra muerta totalmente. Luego entonces, a partir del 2002 hay nuevos retos, porque también nos topamos con muchísimas resistencias por parte de los distintos sujetos obligados, las autoridades, para que se cumpliera precisamente con la disposición normativa. Estamos hablando que fue gracias a otro momento, que es la de reforma de 2014, cuando ya se le dota de autonomía a los órganos constitucionales autónomos, se estandariza el ejercicio del derecho de acceso a la información pública en todo el país. ¿Por qué razón? Porque seguía habiendo resistencias en las localidades, cacicazgos muy acendrados en los estados del país. Entonces, ¿qué dicen los legisladores? Bueno, si hay un tema entre paréntesis, unió a la clase política de este país de todos los colores y sabores, fue el de la transparencia. Por unanimidad aprueban reformas constitucionales, aprueban leyes generales, aprueban las leyes locales, y vivimos como una especie de éxtasis o una primavera en el ejercicio del derecho de acceso a la información pública a partir de 2014 y hasta el 2024. Estamos frente a un nuevo modelo que, hay que decirlo,
se realizó sin una consulta, sin un parlamento abierto, sin foros, sin análisis, sin discusión, sin los mínimos análisis técnicos de las repercusiones de tipo político, social, presupuestal, de credibilidad a las autoridades. Y obviamente coincido, porque yo lo he dicho abiertamente en mis redes sociales, aun cuando soy persona servidora pública, pues tengo que manifestar la advertencia de que lo que ocurrió aquí es un retroceso enorme. Es decir, quienes venimos del periodismo, aquí está Lucía, vimos un antes y un después. Este mismo Congreso del Estado, Paola, diputada Paola, fue resistente en su momento a la transparencia. Yo realicé innumerables trabajos periodísticos que decían, pues este es un palacio de los secretos. Bueno, gracias a las reformas constitucionales, pero también a la existencia de un árbitro, logramos que este Congreso hoy sea un ejemplo, porque hay que decirlo a través de las verificaciones, de obligaciones de transparencia. ¿Qué hace la comisión? La comisión no hace únicamente lo que ustedes aquí comentan, es decir, no únicamente resolvemos, vigilamos, investigamos denuncias por incumplimiento de obligaciones de transparencia, capacitamos, socializamos, imponemos medidas de apremio. Es decir, una cosa es lo que existe en todos los portales de transparencia, en la Plataforma Nacional de Transparencia, que en el caso de Sinaloa son 250 sujetos obligados. Partidos políticos, sindicatos, 20 ayuntamientos, todas las dependencias del gobierno del estado, paramunicipales, desde una junta de agua potable anclada en la sierra de Sinaloa como es Choice, hasta una junta de agua potable dotada de mayores capacidades técnicas, presupuestales, como la JAPAG en Culiacán, la JAPAMA en Mazatlán. Es decir, la existencia del ejercicio de este derecho a partir de la concepción de órgano autónomo evolucionó drásticamente el cumplimiento del ejercicio de este derecho. Vigilamos que ahí en las plataformas, en las páginas de internet, exista la información que por ley sí o sí están obligadas a dar las autoridades. Esa es la transparencia activa. La transparencia reactiva es lo que comenta atinadamente Gustavo, es decir, cuando se emite una respuesta a una solicitud de información y no está conforme el ciudadano, es cuando entonces activan la parte jurisdiccional de la comisión, es cuando analizamos caso por caso, y ahí te encuentras, como bien lo apuntalaba la señora Micaela, temas que tienen que ver con desaparecidos, la actuación de la Fiscalía, de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, pero hay activistas que están viendo qué acciones hay para favor de la protección de los derechos de los animales, la protección al medio ambiente, el derecho a la salud, a la educación, a las obras públicas. Es decir, el espectro que abarca una Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública es tan amplio, que lo que ocurrió aquí es prácticamente pues una reforma que no dio la oportunidad de decir, oye, estás violando la autonomía municipal, porque como un poder ejecutivo estatal va a vigilar a ayuntamientos que tienen otro signo, otro color político. Ahí de entrada hay un problema central, que es el tema de la violación a la autonomía municipal. ¿Qué consecuencias va a traer esto? Para ir redondeando, bueno, va a complejizar el ejercicio del derecho. Puede que esto vuelva a ser letra muerta, no digo que todos los sujetos obligados, porque el nivel de voluntad política no siempre va aparejado con la norma. Es decir, hay sujetos obligados, autoridades que sí avanzaron en esta cultura del cumplimiento de la ley, pero un buen número de sujetos obligados no ha ocurrido eso. Te pongo por un ejemplo. ¿Qué significa eso? Bueno, significa la creación de muchísimas mini-CIAI en todos los sujetos obligados o en buena parte de sujetos obligados. Pongo el ejemplo clásico, el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa como organismo autónomo constitucional. ¿Qué dice la norma? Bueno, el órgano interno de control del IES ahora va a vigilar que el IES cumpla con las obligaciones de transparencia, resuelva recursos de revisión en materia de transparencia, atienda las posibles denuncias que se están presentando con el IES, en este caso en particular, que también imponga medidas de apremio contra el IES. Pero aparte se tiene que crear otra estructura más dentro del IES. ¿Por qué? Porque si actuamos por una analogía a nivel nacional, estas facultades se le otorgan al INE. Bueno,
tú supones que se le van a atribuir o se le van a asignar al IES, que significa crear una estructura adicional para que vigilen el cumplimiento de obligaciones de transparencia, lo que son las transparencia activa de todos los partidos políticos, diputado Paola y compañeros, que también estén resolviendo recursos de revisión que se presentan contra partidos políticos, que atiendan denuncias por incumplimiento de obligaciones contra partidos políticos, que capaciten, etcétera. Y esto se traslada también al tema de la autoridad laboral, que va a vigilar el cumplimiento de obligaciones de transparencia de los sindicatos. Y aquí estamos hablando de sindicatos de poquitas personas a sindicatos más fuertes, como es el STACE, el STASAC, etc. Luego entonces la reforma trae una atomización, una fragmentación, una complejización del ejercicio de este derecho, y lo vas a llevar a la vía de la judicialización. Es decir, si de por sí el ejercicio de este derecho no ha madurado lo suficiente, como bien lo apuntalaba la señora Micaela, bueno, con esto pues sí estamos frente a un revés que yo considero histórico. Pero concluyo con una buena noticia que el día de ayer escuché de la propia diputada Tere Guerra, la líder parlamentaria de la Junta de Coordinación Política. Nos vamos a dar tiempo, dice. Vamos a dar tiempo para analizar los impactos que va a tener esta reforma. Es un análisis muy complejo, no es cosa fácil. Y bien, yo, diputada Paola, agradezco la sensibilización que ha tenido este Congreso del Estado frente al tema a partir de algo fundamental. Sinaloa, y hay que presumirlo, sin que eso sea Sinaloa se cuece aparte. En Sinaloa hay sociedad civil, están los colectivos de búsqueda, están las organizaciones. Fuimos pioneros, la primera ley sobre transparencia en el país fue aquí en Sinaloa. Y Sinaloa, ojo, Sinaloa puede ser también referente a nivel nacional de que la receta que se va a aplicar es una receta tropicalizada. Sinaloa es soberano, totalmente soberano para tomar las decisiones que no satisfagan a los comisionados, porque finalmente nosotros fuimos nombrados por un periodo breve de tiempo, que satisfaga a las y los ciudadanos. Eso es lo más importante que hay que perder de vista. Las y los ciudadanos, el ejercicio de un derecho humano fundamental que no admite regresiones ni revés. Luego entonces ahí están las facultades soberanas del Congreso, de la legislatura local, para decidir una adecuación, un modelo híbrido, un modelo propio que siga garantizando el ejercicio del derecho de acceso a la información pública y de protección de datos personales de las y los sinaloenses. Claro, y ahí yo quiero destacar dos cosas rapidísimo porque se nos agota el tiempo. La verdad es que quien preside la Junta de Coordinación Política de este Congreso pues es incongruente, porque ha habido compromisos. Aquí están organizaciones que han sido las artífices para que se detenga esta ruta, así fast track express que llevaba. La comisión las recibe y les dice que se va a analizar, pero a los 2-3 días se cita sesión extraordinaria en la noche, casi secreta, porque es de un momento a otro, y ahí se da el albazo, ¿no? Pero había otros compromisos, y quien preside la Junta, insisto, pues también estuvo desde colectivos, en temas de medios de comunicación, promoviendo lo que hoy se está derogando. Entonces habla de posición de incongruencia, y el éxito de que esto pueda ser distinto es la unión de la sociedad civil, de organizaciones, y del trabajo que aquí le pido a Marlene que evalúe, de la Comisión Estatal de Acceso a la Información Pública del Estado. Como ciudadana, como organización de la sociedad civil, ven el trabajo de esta comisión. Bueno, sí es una pregunta complicada cuando está aquí aliada. No, aquí no hay conflicto de interés, puedo hablar con total libertad. Sí, bueno, para nosotros como organización civil, como Iniciativa Sinaloa, pues tenemos mucha experiencia del trabajo que ha realizado CEAIB en en todo este tiempo, justo porque ha sido un instituto autónomo, pero que lo consideramos aliado, ¿no? Siempre ha sido un aliado para Iniciativa Sinaloa, justo porque trabajamos nosotros con el derecho de acceso a la información pública, ¿no? Todo nuestro trabajo, la base se sostiene en el derecho de acceso a la información pública. Entonces,
al primer intento de querernos bloquear alguna información que no nos quieren entregar, o que nos entregan la información a medias o nos las entregaron de plano mal, pues acudíamos inmediatamente hacia ahí, ¿no? Yo lo que podría decir del trabajo de CIAIP, pues son muchísimas cosas, o sea, no lo puedo resumir a bien o mal, ¿no? O sea, eso es imposible, es un trabajo, pues como lo decía ya, de 20 años, o sea, 2 décadas de un instituto autónomo. Pero yo quisiera aterrizarlo mejor a decir la importancia de por qué se tiene que mantener, ¿no? Por qué era necesario que se mantenga ahí este instituto autónomo, más allá de los argumentos que justificaban esta reforma, que era el tema de una burocracia dorada, ¿no? Que este es un argumento que baja desde lo nacional, que nosotros consideramos que pues no es un argumento sólido y que justifique una eliminación de manera inmediata de todas estas instituciones que garantizan el derecho de acceso a la información pública. Quería aterrizar aquí en lo local, ¿no? Realmente yo creo que CIAIP, el trabajo que ha realizado es el de proteger a los ciudadanos, ¿no? El de proteger nuestro derecho a acceso a la información pública, que si ha tenido sus fallas o no ha tenido, pues ha habido de todo, ¿no? Nosotros en todo este camino también nos enfrentamos, hay que decirlo, a algunas resoluciones de CIAIP que no consideramos que fueran las idóneas o adecuadas, que fueran a favor de la ciudadanía. Incluso desde Iniciativa Sinaloa tuvimos que promover juicios de amparo, porque no estuvimos de acuerdo cómo trabajó, resolvió CIAIP en su momento, ¿no? Era un tema de la Fiscalía, pero aún así nosotros no estamos defendiendo a personas. Eso es lo que se tiene que entender, y que debió haber entendido el gobierno federal en su momento. O sea, si se identificaron casos de corrupción en las cúpulas, en los comisionados del INAI en su momento, pues ahí debieron de haber iniciado investigaciones por corrupción, ¿no? Esa era la vía, no eliminar la institución. Es lo mismo acá en Sinaloa, o sea, si ocurrió algo, pues entendamos que las instituciones se manejan por las personas, o sea, son personas al final de cuentas, y lo que nosotros estamos defendiendo es la permanencia de ese ahí, no el actuar de las personas, no, eso ya se cuece aparte. Para eso hay una ley de responsabilidades administrativas que se debió de haber aplicado y que debe de aplicarse todavía. Entonces, yo creo que mi respuesta sería de cuál es la evaluación del trabajo de CIAIP. Pues yo creo que ha sido un trabajo muy bueno en estas 2 décadas, porque justo lo decía Gustavo y José Alfredo, la CIAIP ha sido una institución que ha resuelto en el 90-95% de los casos a favor del ciudadano. Realmente ha sido un garante en la defensa del derecho a acceso a la información pública. Y esto se ve traducido cuando accedemos a información que antes no era posible, ¿no? Por ejemplo, si antes queríamos acceder a las carpetas de investigación ya de casos judicializados por posible corrupción, y que el Fiscalía no quería, nosotros nos quejábamos ante CIAIP y prevalecía el interés ciudadano y nos entregaban la información en versiones públicas, pero se entregaban porque pues así lo marca la ley. Entonces ese es un ejemplo de muchos de por qué la importancia de CIAIP y cómo evaluarla, ¿no? Entonces yo creo que CIAIP es una institución que va a doler mucho y va a pesar mucho que ya no exista. Ahorita no lo sentimos, pero lo vamos a sentir los efectos a futuro, ¿no? Más aquí en lo local, o sea, más aquí en lo local que tenemos pues crisis en diversas temáticas, crisis de derechos humanos por el tema de las desapariciones, el tema del desplazamiento, el crimen organizado. Entonces, ¿cómo dejas a un Estado vulnerable sin una dependencia, sin un instituto que te garantice el acceso a la información pública, ¿no? Yo creo que eso es un error fatal. Y bueno, he estado yo comentado que nos van a dejar vulnerables, ¿no? A la sociedad civil, a los ciudadanos, con este tipo de decisiones políticas. Yo espero que el Congreso realmente abra las puertas a la ciudadanía, nos escuchen, vean cuáles van a ser las repercusiones si avanza ese tipo de legislación que viene desde lo nacional y se aplica tal cual aquí en lo estatal. Va a colapsar. Sinaloa ahorita no estamos para estar en ensayo y error con la situación que tenemos actualmente, ¿no? Y yo pues podría decir más, pero es de manera general podría decir eso desde ahí. Excelente. Pero se puede, todo este panorama tan negro, tan oscuro que vemos, y yo comparto contigo, pues se puede hacer resistencia y evitar
insisto, que de lo malo, pues lo menos peor sucede aquí, Claro. podemos ser referente como lo hemos sido antes en esta materia. Así es, coincido. Perfecto. Lucía, vamos a cerrar con broche de oro. La propuesta, porque ustedes han presentado, inclusive hay un comparativo, han visto cómo se han comportado los otros estados, pero cómo podemos ser ese referente para que sea Sinaloa pues el mejor en la medida de lo posible, de los limitados, pero sí ejemplo como lo hemos sido antes en esta materia, que este retroceso no impacte tanto, sino al contrario, como bien decía Marlene, con todo lo que ya estamos pasando, con todas las crisis que ya tenemos, pues no tengamos este hueco, este flagelo más aquí en Sinaloa. Entonces, ¿cuáles pudieras compartir a las personas que ven Diálogos por Sinaloa? Son las propuestas para homologar la legislación estatal de acceso a la información pública. Muchas gracias, diputada. Sí, bueno, hay mucho que decir sobre el tema, pero principalmente abundando a lo que dijeron también los compañeros, Sinaloa yo creo que ha demostrado siempre que desde hace años que tenemos un periodismo muy crítico, a pesar de las condiciones, ¿no? Y del contexto tan complicado que tenemos, o sea, compañeros de nosotros pues han perdido la vida en ese ejercicio, ¿no? Del periodismo valiente. Y lo otro es también que hay una sociedad crítica, ¿no? Y ha sido crítica hacia diversos gobiernos, que hemos tenido alternancia, ¿no? En este estado, desde el PRI hasta el PAN, hasta ahora Morena, y siempre ha habido un ejercicio crítico, una fuerza también empresarial muy fuerte que ha sido crítica en diversos momentos hacia todos los colores, y la sociedad, ¿no? También ha ejercido ese derecho, ¿no? Además de construir con los gobiernos, porque hemos entendido que no podemos vivir en un autoritarismo de diferentes colores y que tiene que el gobierno también aperturarse, ¿no? A esta co-construcción con la sociedad civil, a escuchar las diversas voces y a llegar en conjunto pues en acuerdos, ¿no? En este sentido, nosotros desde el Comité de Participación Ciudadana creamos la Red Ciudadana Anticorrupción para podernos coordinar con diferentes, tanto con la parte empresarial como con la parte social, con diferentes colectivos, como por ejemplo las señoras buscadoras, también la academia, y pues creamos esta Red Ciudadana Anticorrupción donde hemos estado trabajando en diversos proyectos. Entonces nace esta preocupación real de la sociedad de ahora, cómo vamos a ejercer el derecho de acceso a la información, y creamos esta mesa de seguimiento, ¿no? A la extinción de lo que va a ser CEAI por el mandato constitucional del cual ya hablaron. Ahora, nosotros nos dimos a la tarea de analizar muy a profundidad tanto la Constitución federal como ya la Ley de Transparencia Federal, cómo quedaron y qué podíamos construir a partir de ahí para Sinaloa. Sí fue una discusión y una reflexión complicada, ¿no? Había diferentes puntos de vista, pero logramos aplicar pues en una serie de talleres las diferentes propuestas que había, y creamos una iniciativa de reforma constitucional y la iniciativa de reforma a la Ley de Transparencia, que suscribimos diversas organizaciones y ya están presentadas aquí en el Congreso el 6 de junio. Y pues también ya enviamos diversos oficios a la JUCOPO, a la Comisión de Transparencia, para que nos escuchen, y básicamente tiene que ver con que haya participación ciudadana en lo que se vaya a crear, pero también participación ciudadana en este nuevo andamiaje, ¿no? Que podamos crear en Sinaloa. Primero sería la creación de autoridades descentralizadas. Sí, esto va a complejizar obviamente la situación al eliminar totalmente un instituto que ya tenía todas estas facultades, como bien lo comentó el comisionado José Alfredo. Sin embargo, así viene, ¿no? Desde la Constitución y la ley federal. Y para nosotros la solución fue pues que se puedan crear autoridades como MiniCEAI descentralizadas, para los municipios, para el Ejecutivo, para el Poder Judicial, para el Instituto Electoral, para los órganos autónomos y para pues el Legislativo también. Entonces ya sería realizar, digamos, este análisis. Obviamente cada institución, incluso ayuntamiento, es diferente
en cuanto al presupuesto que tiene, qué tipo de andamiaje se podrá crear o estructuras, ¿no? El otro es el nombramiento ciudadano de las autoridades. Esto es muy importante, que sean personas con perfiles idóneos. No podemos darle este tipo de facultades a servidores públicos que nunca han trabajado en el derecho de acceso a la información, como se pretende desde el mandato constitucional o el de la ley federal, que ahora los órganos internos de control resuelvan recursos de revisión con las quejas de transparencia que pueda haber al no darles la información. Entonces, órganos internos de control en Sinaloa, ni siquiera están completos muchos órganos. A nivel municipal nosotros hemos encontrado un problema muy grave. Por ejemplo, municipios como Choix no tienen ninguna autoridad en el órgano interno de control. Entonces, ¿cómo pretendemos darles más atribuciones a órganos internos de control que ni siquiera están haciendo actualmente lo que tienen que hacer, que es investigar posibles actos de corrupción, observaciones, mal manejo de recursos públicos o de sus autoridades? Ahora, darles más trabajo con este tema va a quedar letra muerta. Otro tema es la creación de un consejo consultivo con más personas, que esté recomendando también, que puede evaluar la política y lo nuevo que creemos. Nosotros consideramos 20 personas que también sean de la ciudadanía, de organizaciones sociales, academia, sector empresarial, y 20 personas, uno por municipio, para que pueda haber una representación municipal, porque sí se prevén pues muchos cambios y problemas, ¿no? Sobre todo a nivel municipal, como ya lo decían los compañeros. Y luego pues una nueva integración de lo que va a ser el sistema de transparencia local, y una consulta pública anual, porque hay diversos temas. Esto no existe actualmente con CEAIP, hay diversos temas que la ciudadanía necesita información y se puede hacer una consulta pública, y ese mecanismo de participación ciudadana para saber pues sobre qué temas a la gente le gustaría que se transparentara mayor información pública. Entonces, esto también es importante señalar, que es un derecho humano, y que tener este tipo de información no es nada más para organizaciones sociales o para los periodistas, también te permite acceder a otros derechos. Hemos visto ejemplos muy claros, por ejemplo, personas que han perdido un familiar en el Seguro Social por algún tipo de negligencia médica, han tenido acceso a expedientes médicos muy completos para poder después enarbolar algún tipo de denuncia ya penal, un procedimiento penal, y obtener así pues una indemnización o justicia de cierta forma, ¿no? Entonces, también para personas cuya jubilación, o hubo algún problema también con un programa social que dejaron de entregarles un apoyo social, pueden y están accediendo a este tipo de información. ¿Por qué me dejaste de dar este apoyo social? Para recuperar los meses perdidos. Entonces, no es nada más para periodistas o activistas, para todos, ¿no? Claro, para y toda la eso es ciudadanía. bien importante, porque lo decía al inicio, de pronto pues se ve como algo no con la magnitud o con la real importancia que tiene, porque pues es fundamental para todo. Si bien es cierto, es Sinaloa también de los estados donde más consultas hay, donde más resoluciones también hay. Sí, sí. También es cierto que hay una gran parte de la población que no ha hecho del todo uso, porque esto es gradual, ¿no? Pero estos pasos que se han dado en avanzar, en transparentar, en poder accesar a esta valiosa información, que no es sencillo. Un expediente, por ejemplo, en el Seguro Social, pues ¿cómo se lo van a dar? Van a cuidar entre ellos. Ahorita decía, elementos de la corporación detuvieron, y ahí no, pues ¿cómo la misma corporación va a, así como no, mira, aquí está? Es difícil, por eso la herramienta de estas organizaciones de la sociedad civil, pero la importancia de que sea un árbitro imparcial. O sea, insisto, lo grave es que hoy pues vamos a volver a antes lo que el gobierno te quiera dar, y él va a considerar quién tiene la razón y quién no. Entonces, ahora sí que van a tener sus datos, nada más. Pues. Eso que tanto han dicho en estos 7 años, yo tengo mis datos, bueno, son nos mis los van a datos, meter ¿no? así, y no va a haber manera de consultarlo, pero pues gracias al esfuerzo, al trabajo que ustedes como ciudadanos realizan, y también servidores públicos comprometidos, insisto, imparciales, como desde la CEAIP, pues es que podemos hacer resistencia.
pero sobre todo si ustedes se involucran, si participan y si exigen que este derecho humano en Sinaloa no esté tan colapsado. Quiero agradecerles, hemos llegado al final de este programa. Ojalá que lo hayan disfrutado, que sea la primera pero no la última, que podamos estar aquí luego celebrando que sí va a ser la primera ley ejemplo de todo el país. Y bueno, si les ha gustado a ustedes, dejen su comentario, dudas, inquietudes, preguntas. Van a estar pendientes aquí los panelistas para responderles. Ojalá puedan suscribirse, activar las notificaciones en la campanita y compartirlo a todos sus contactos en todas las redes sociales, principalmente en YouTube. Muchas gracias de nuevo cuenta. Nos vemos en el siguiente episodio de Diálogos por Sinaloa. Gracias. Gracias.